¿Qué harías si supieras que tu mejor amigo está destinado a ocupar el lugar que por derecho te pertenece? ¿Serías capaz de renunciar a todo, incluso a un trono, por amor? Esta es la historia más desgarradora y hermosa del Antiguo Testamento, una historia de amistad que desafió el poder, la tradición y hasta la sangre real. Hoy descubrirás por qué Jonatán, el príncipe heredero de Israel, tomó la decisión más difícil de su vida: elegir a su amigo por encima de su corona. Una elección que cambiaría para siempre el curso de la historia bíblica y que te enseñará el verdadero significado del amor incondicional. Prepárate para conocer al hombre que redefinió lo que significa ser fiel, incluso cuando todo estaba en su contra. En los pasillos del Palacio Real, donde el poder y la ambición eran moneda corriente, surgió una amistad tan pura y poderosa que trascendió toda lógica humana. Mientras su padre, el rey Saúl, se consumía en celos y paranoia, Jonatán enfrentaba la decisión más desgarradora que un hombre puede tomar: traicionar a su padre y renunciar a su herencia, o traicionar a su corazón y destruir al único amigo verdadero que había conocido. Esta no es solo la historia de dos hombres unidos por un lazo inquebrantable. Es la historia de cómo Dios usa las amistades más inesperadas para cumplir sus propósitos eternos. Una lección que resonará en tu alma y transformará para siempre tu perspectiva sobre la lealtad, el sacrificio y el amor verdadero. En las colinas polvorientas de Israel, cuando el reino aún era joven y frágil, vivía un príncipe que tenía todo lo que un hombre podría desear. Jonatán, hijo primogénito del rey Saúl, era valiente en la batalla, noble de corazón y destinado a gobernar la nación elegida de Dios. Desde pequeño había sido preparado para llevar la corona, entrenado en el arte de la guerra y educado en los caminos del liderazgo. Pero el destino tenía otros planes. Cuando David, un joven pastor de ovejas de Belén, llegó al palacio después de derrotar al gigante Goliat, algo extraordinario sucedió. En el momento en que sus ojos se encontraron, nació una amistad que desafiaría todas las expectativas, todas las tradiciones, y que pondría a prueba los corazones de ambos hombres de maneras inimaginables. El aire en el palacio cambió cuando David pisó por primera vez los suelos de mármol que Jonatán había conocido toda su vida. Había algo en ese joven pastor que brillaba con una luz divina, una unción especial que incluso un príncipe podía reconocer. Mientras el rey Saúl observaba con una mezcla de admiración y creciente recelo, Jonatán sintió que su corazón se conectaba instantáneamente con el de David. No era solo admiración por su valentía contra Goliat, era un reconocimiento profundo, espiritual, de que este hombre llevaba el favor de Dios de una manera única. En ese momento crucial, Jonatán tomó su túnica real, su espada, su arco y su cinturón, y se los entregó a David en un gesto que simbolizaba mucho más que una simple muestra de respeto. Era una declaración profética de lo que estaba por venir, pero los celos son como el veneno que se extiende lentamente por las venas, y el corazón del rey Saúl comenzó a llenarse de una oscuridad que consumiría todo a su paso. Lo que había comenzado como admiración por el joven héroe se transformó rápidamente en paranoia y odio. Saúl podía ver lo que Jonatán había visto desde el primer día, que David tenía el favor divino, que las victorias lo seguían como sombras fieles, y que el pueblo lo amaba con una pasión que él nunca había experimentado. Las canciones en las calles lo confirmaban. Saúl mató a miles, pero David a decenas de miles. Cada palabra era una daga en el corazón del rey, cada alabanza a David una amenaza a su trono, y en medio de esta tormenta creciente, Jonatán se encontró atrapado entre dos mundos: la lealtad a su padre y rey, y la lealtad al amigo que había conquistado no solo su respeto, sino su corazón. La tensión en el reino se volvió palpable como la calma antes de una tormenta devastadora. En los banquetes reales, las conversaciones se llenaron de susurros y miradas cargadas de significado. Los consejeros del rey alimentaban constantemente su paranoia, recordándole que David representaba una amenaza existencial a su dinastía,
Mientras tanto, Jonatán observaba con creciente angustia cómo su padre se transformaba en un hombre que ya no reconocía. El rey que había sido ungido por Dios para liberar a Israel de sus enemigos, ahora veía enemigos donde solo había amigos fieles. Y en el centro de esta tragedia que se desarrollaba, David continuaba siendo el mismo hombre íntegro y leal que había conquistado el corazón de Jonatán, sin saber que cada día que pasaba en el palacio podría ser el último de su vida. La noche llegó cuando Jonatán tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. Su padre había cruzado una línea de la que no había retorno. Había decidido que David debía morir. En la intimidad de sus aposentos privados, Saúl había compartido con su hijo primogénito sus planes siniestros, esperando encontrar en él un aliado en su sed de venganza. Pero lo que Saúl no entendía era que estaba pidiendo a su hijo que traicionara no solo a su mejor amigo, sino también a su propia alma. Jonatán sintió como si el mundo se desplomara a su alrededor. Por un lado, tenía el deber sagrado de obedecer a su padre y rey. Por el otro, tenía la certeza absoluta de que David era inocente y que matarlo sería un acto de injusticia que Dios no permitiría que quedara sin castigo. En esa noche oscura del alma, Jonatán entendió que había llegado el momento de elegir entre la ley humana y la ley divina. Con el corazón desgarrado pero con una determinación inquebrantable, Jonatán buscó a David en secreto. El encuentro fue cargado de una intensidad emocional que trascendía las palabras. «Mi padre busca matarte», le dijo con voz quebrada, viendo cómo la sorpresa y el dolor se reflejaban en los ojos de su amigo. En ese momento, ambos hombres comprendieron que su amistad estaba siendo puesta a prueba de la manera más cruel posible. No se trataba solo de supervivencia, se trataba de lealtad, de honor, de los valores más profundos que definen a un hombre. David, con la sabiduría que Dios le había dado, no pidió venganza contra Saúl. En cambio, pidió algo mucho más difícil. Pidió que Jonatán lo ayudara a discernir si realmente había esperanza de reconciliación o si debía huir para salvar su vida. Era una petición que requería que Jonatán traicionara a su propio padre para salvar a su amigo. El plan que idearon fue tan ingenioso como desgarrador. Jonatán sondearía el corazón de su padre durante la festividad de la luna nueva, cuando David estaría ausente del banquete real. Dependiendo de la reacción de Saúl, sabrían si había esperanza de reconciliación o si David debía huir inmediatamente. Pero lo que más conmovió a David fue lo que Jonatán le pidió a cambio. «Cuando Dios te haga rey de Israel, acuérdate de mí y de mi descendencia. No destruyas mi linaje cuando cortes a tus enemigos de la tierra». En esas palabras se revelaba una verdad profética que ambos hombres conocían en lo profundo de sus corazones. David estaba destinado a ser rey, y Jonatán estaba renunciando voluntariamente a lo que por derecho de nacimiento le pertenecía. Era un acto de fe tan puro y desinteresado que solo podía ser inspirado por Dios mismo. La festividad de la luna nueva llegó con una solemnidad que pesaba como plomo en el aire del palacio. Jonatán observaba a su padre con una mezcla de esperanza y temor, orando en silencio para que Dios tocara el corazón del rey y le devolviera la cordura. Pero cuando Saúl preguntó por la ausencia de David, y Jonatán explicó que había ido a Belén para un sacrificio familiar, la reacción fue devastadora. La ira del rey estalló como un volcán que había estado conteniendo su furia durante demasiado tiempo. «Hijo de mujer perversa y rebelde», gritó Saúl, sus palabras cortando como espadas el corazón de Jonatán. «¿No sabes que mientras David viva, ni tú ni tu reino estarán seguros?» En ese momento, Jonatán vio la verdad desnuda. Su padre había elegido el poder sobre la justicia, el miedo sobre la fe y los celos sobre el amor. La decisión que tenía que tomar ya no era una elección, era una obligación moral, pero lo que siguió fue aún más devastador. Cuando Jonatán intentó defender a David, argumentando su inocencia y recordando todas las veces que había arriesgado su vida por Israel, Saúl perdió completamente el control. En un arrebato de furia ciega, tomó su lanza y la arrojó contra su propio hijo,
intentando atravesarlo como había intentado hacer tantas veces con David. Jonatán esquivó el ataque por pocos centímetros, pero el daño emocional fue irreparable. En ese momento, vio a su padre como realmente era, un hombre consumido por la oscuridad, capaz incluso de matar a su propio hijo para proteger su trono. Con el corazón completamente destrozado, Jonatán se levantó de la mesa sin pronunciar palabra. Sabía que había llegado el momento de la verdad, el momento en que tendría que elegir definitivamente entre la sangre y la conciencia, entre la tradición y la verdad, entre la lealtad ciega y el amor verdadero. Al día siguiente, en el campo donde habían acordado encontrarse, Jonatán disparó las flechas que sellarían para siempre el destino de ambos. Cuando gritó al muchacho que las recogía: ¿No está la flecha más allá de ti? ¡Date prisa! ¡No te detengas! David supo que su vida en el palacio había terminado para siempre. Pero lo que siguió cuando el muchacho se fue el momento más emotivo de toda la escritura. Los dos hombres se encontraron en el campo y lloraron juntos como si se les partiera el alma. Se abrazaron sabiendo que podría ser la última vez. Se besaron en las mejillas como hermanos que se despiden para siempre. Jonatán tomó las manos de David y le dijo con voz quebrada: «Vete en paz, porque hemos jurado ambos en el nombre del Señor, diciendo: El Señor esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre». En ese momento, Jonatán no solo estaba despidiendo a su mejor amigo, estaba renunciando oficialmente a su derecho al trono y entregándoselo al hombre que Dios había elegido. En ese campo polvoriento, bajo el cielo infinito de Israel, se consumó uno de los actos de amor más puros y desinteresados en toda la historia de la humanidad. Jonatán, con lágrimas corriendo por sus mejillas, hizo algo que desafía toda lógica humana. Bendijo el futuro reinado del hombre que ocuparía su lugar. No había amargura en su corazón, no había resentimiento ni envidia. Solo había una paz sobrenatural que provenía de saber que estaba cumpliendo la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad significaba su propio sacrificio. En ese momento sagrado, Dios reveló una verdad profunda: que el amor verdadero no busca lo suyo, que la amistad genuina trasciende los intereses personales y que hay bendiciones más grandes que cualquier corona terrenal. Jonatán había descubierto el secreto de la grandeza espiritual, que cuando renunciamos a lo que creemos que nos pertenece por amor, Dios nos da algo infinitamente más valioso. Pero la revelación no termina ahí. Años después, cuando David finalmente se convirtió en rey de Israel, demostró que la confianza que Jonatán había depositado en él estaba justificada. Cuando David supo que tanto Saúl como Jonatán habían muerto en la batalla del monte Gilboa, su lamento conmovió a toda la nación. ¿Cómo han caído los valientes? Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. David no solo lloró a su amigo, cumplió cada promesa que le había hecho. Buscó a Mefiboset, el hijo lisiado de Jonatán, y le devolvió todas las tierras de Saúl, dándole un lugar de honor en su mesa real para siempre. En ese acto de fidelidad póstuma, Dios mostró que Él honra a aquellos que honran a otros, que Él recompensa la lealtad con lealtad, y que ningún acto de amor verdadero queda sin recompensa en su reino. Hoy, mientras las luces de tu pantalla se apagan y el eco de esta historia resuena en tu corazón, quiero preguntarte algo. ¿Qué tronos estás aferrando en tu vida que Dios te está pidiendo que sueltes? ¿Qué sueños, planes o ambiciones has puesto por encima de las relaciones que Él ha puesto en tu camino? La historia de Jonatán no es solo una historia antigua, es un espejo que refleja las decisiones que enfrentamos cada día. En un mundo obsesionado con el poder, el reconocimiento y el éxito personal, Jonatán nos enseña que la verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de alegrarse por el éxito de otros, incluso cuando ese éxito significa nuestro aparente sacrificio. Él nos muestra que hay bendiciones que solo pueden ser recibidas con las manos abiertas,
y que Dios honra infinitamente más la humildad y el amor desinteresado que cualquier logro terrenal. Tal vez en este momento de tu vida te encuentras en una encrucijada similar a la de Jonatán. Tal vez Dios te está llamando a bendecir a alguien que parece estar ocupando el lugar que tú creías que te correspondía. Tal vez tienes que elegir entre la amargura y el perdón, entre aferrarte a tus derechos o soltarlos por amor. Quiero que sepas que no estás solo en esa decisión. El mismo Dios que le dio fuerzas a Jonatán para renunciar a su corona, está contigo hoy, susurrando a tu corazón que Él tiene planes mejores de los que puedes imaginar. La historia de Jonatán nos enseña que cuando elegimos el camino del amor sacrificial, cuando ponemos las relaciones por encima de las posiciones, cuando bendecimos en lugar de competir, estamos caminando en los pasos de Cristo mismo, quien renunció a su gloria celestial para salvarnos. Tu Jonatán interior está esperando que tomes esa decisión que cambiará no solo tu vida, sino también la vida de aquellos que amas. Pero hay algo más que quiero que entiendas. La amistad de Jonatán y David no fue casualidad, fue orquestada por Dios para cumplir sus propósitos eternos. Y las amistades en tu vida tampoco son casualidades. Dios está usando cada relación, cada encuentro, cada conversación para moldear tu carácter y prepararte para su propósito único en tu vida. Tal vez Él te ha puesto en el camino de alguien para ser su Jonatán, para bendecirlo y apoyarlo en momentos cruciales. O tal vez te ha enviado a alguien para ser tu David, para inspirarte y desafiarte a crecer espiritualmente. No subestimes el poder transformador de una amistad ungida por Dios. Jonatán nos enseña que cuando nuestras amistades están fundamentadas en la fe, en la lealtad y en el amor incondicional, se convierten en canales de bendición que trascienden generaciones. El legado de Jonatán no fue un reino terrenal, sino algo mucho más valioso, un ejemplo eterno de lo que significa amar como Dios ama, sacrificadamente y sin reservas. Mientras cierras este capítulo de la historia bíblica, quiero desafiarte a que abras un nuevo capítulo en tu propia historia. Un capítulo donde el amor supere al egoísmo, donde la lealtad supere a la conveniencia, donde la fe supere al miedo. Jonatán nos enseña que los tronos terrenales son temporales, pero las relaciones forjadas en el amor de Dios son eternas. Su historia nos recuerda que hay algo más importante que ser rey. Es ser fiel. Hay algo más valioso que tener poder, es tener carácter. Hay algo más significativo que ser recordado por lo que lograste, es ser recordado por cómo amaste. Hoy, Dios te está llamando a ser un Jonatán en la vida de alguien. Te está invitando a renunciar a pequeños tronos para ganar grandes coronas eternas. Te está desafiando a amar tan profundamente que tu amistad se convierta en un reflejo del amor incondicional de Cristo. ¿Aceptarás el desafío? ¿Serás el amigo fiel que alguien necesita? ¿Elegirás el camino del amor sacrificial que Jonatán nos enseñó? La historia espera tu respuesta y Dios espera tu sí.